Toda compañía requiere de aportaciones sociales para poder empezar su andadura en el tráfico económico. ¿Por qué? Porque la ley, entre otras cosas, nos exigirá, la ley de sociedades de capital, nos exigirá la aportación de una cantidad económica en el momento de la constitución de la compañía para poder garantizar con ella la responsabilidad, tiene una función contable también, bueno, ya iremos viendo el por qué. Bien, básicamente, en el momento en el cual las sociedades de capital se van a formar o va a haber una ampliación de capital, tendremos que aportar algo. Tenemos que aportar algo que sea dinero o bien no dinerario. Pero en este caso, las aportaciones no dinerarias siempre tendrán que tener un contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque se entiende que si se quisiera crear una sociedad en la cual se aportara trabajo, para esto ya tenemos las sociedades personalistas. Aquí no nos importa el socio, sino nos importa el capital, nos importa el tráfico económico. Entonces, ello significa que tenemos que aportar algo, lo cual sea fungible, es decir, que no tengamos nosotros, por ejemplo, que realizarlo, no sea personalísimo, por lo tanto aportamos dinero o aportaciones no dinerarias, pero de carácter patrimonial. Bien, lo normal para estas aportaciones, ¿qué es? Lo normal es hacer lo que se conoce como una cuenta bancaria, se abre una cuenta bancaria y en esta entidad se pide un certificado bancario, el cual se solicitará en el momento de la constitución para pedir el hecho de que se nos certifique que hay la suficiente cantidad dentro de la cuenta bancaria como para constituir la sociedad. En este caso, 3.000 euros en una sociedad limitada, 60.000 euros en una sociedad anónima. También podríamos, de otro modo, aportar estas aportaciones sociales ante notario en el momento de la constitución y el notario estaría obligado legalmente a ingresarlas en una cuenta. Bien, para las aportaciones dinerarias no hay ningún problema, uno llega, pone el cheque y ya está, pero las dinerarias sí. ¿Por qué? Las no dinerarias sí. ¿Por qué? Porque la situación es distinta, en el hecho de que no se puede valorar una cosa en una cantidad exacta de por sí, es decir, nosotros no podemos llegar y decir vale 10 euros cuando no tenemos un billete, sino que tenemos un bien mueble, por ejemplo, ¿no? Bien, en este caso, para ello requeriremos para las SAs que en el momento en el cual se aporte este bien, se valore por un experto independiente designado por el registro mercantil para ver si cuadran estos valores. Es decir, yo digo que vale 100, pues el experto independiente que me ha traído el registro tendrá también que decir que vale 100 o 110 o 90. Bien, es decir, no puede superar un 10% de la valoración inicial. En este caso, en el momento en que haya esta valoración, la responsabilidad de que es cierta esa valoración pasa de los socios de la compañía a aquel que ha hecho la valoración, que es el perito, es aquel que en teoría es experto en la materia. Para las para las SL, en cambio, no es obligatorio. No obstante, si no se realiza, deberán responder como si fuera de una sociedad colectiva, es decir, de forma solidaria. ¿Esto qué significa? Que si nosotros optamos por no valorar el bien mediante un perito, lo que sucede es que puede haber graves problemas de responsabilidad. Bien, ¿se podría también dar un derecho de crédito? Bueno, sí, no es un derecho dinerario, pero sí que es un derecho patrimonial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Notificamos al deudor y el socio aportante responderá de la existencia de ese crédito, la legitimidad y la solvencia del deudor. Es decir, si el deudor no paga, deberá pagar el socio que ha aportado el crédito. Si aportara una empresa,
En este caso, habrá un saneamiento por evicción y vicios ocultos, porque imaginemos que aporta a una empresa la cual está en quiebra o tiene un montón de problemas. Pues esto significará que si aporta a una empresa la cual dice que vale 1 millón de euros y al final vale 500 o vale 0 porque hay una serie de inconvenientes y circunstancias, esto hará que quien tenga que responder, quien tenga que sanear esa empresa sea el socio aportante, ni más ni menos. Bien, también hay que recordar que las aportaciones dinerarias lo que habría que hacer es desembolsar el 25% y en las SL deberemos desembolsar el 100% de golpe al constituirla o ampliar o en el momento de la ampliación de capital. Cuando tenemos que tener en cuenta que cuando hay una ampliación de capital, además se paga todo de golpe por aquello del 97% que ya hablaremos más adelante. Sobre el capital social, otro apartado, digamos que en la sociedad existen varias formas de calcular lo que sería el valor de la misma. Entonces, el capital social es en sí la suma de estas aportaciones que hemos estado viendo. ¿Esto qué genera? Genera que pueda existir un dividendo activo y un dividendo pasivo. Es decir, el dividendo pasivo es aquella acción, aquella participación, aquella acción, la cual nosotros no hemos desembolsado por completo. Aquí hay un dividendo pasivo porque lo que tiene la sociedad es un derecho a cobrar ese 75% que nosotros no hemos pagado aún. Si en este caso no se pagara la deuda en el momento dado, pues podremos recurrir a una serie de opciones. Pero veamos primero en qué momento nos convertimos en morosos. Para que se pueda reclamar la deuda, para que sea un crédito exigible, debe vencer el crédito. Para vencer el crédito requerimos de un acuerdo de la Junta al cual diga el plazo exacto que se tiene para pagar. Si no se paga en ese plazo, entonces nos convertimos en deudores, en morosos. ¿Eso qué significa? Porque deudores ya somos. ¿Eso qué significa? Significa que, primeramente, no se puede votar, hasta que no se pague, no se vota en la Junta, no se pueden recibir dividendos, ni tampoco hay derecho de suscripción preferente. Bien. Ahora, imaginemos que este socio deudor moroso no paga ni queriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sociedad tiene dos opciones. La primera, requerirle, obligarle, compelerle judicialmente a que, por favor, deposite el dinero. O, es decir, vamos a demandarlo, vamos a por él. O bien existe la segunda opción, la cual es vender las acciones que no ha pagado por cuenta de riesgo del moroso en un mercado secundario. Si no se compraran, entonces, ¿qué pasará? Pues que se quedará lo pagado la sociedad y se reduce todo el capital que no se ha aportado, digamos, porque las acciones deben reflejar una realidad veraz. Entonces, si son deuda, no pueden formar parte del capital social. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta segunda opción, si no hemos conseguido vender las acciones, es reducir el capital amortizando dichas acciones. Si se estuviera después de reducir por debajo de la cifra mínima de capital social, habrá que ampliarlo, evidentemente. Es decir, si nosotros teníamos pues, 60.000 euros justos y al reducir pues, nos quedamos en 30.000, pues habrá que poner 30.000 euros. No es plato de buen gusto para nadie, pero es lo que hay que hacer. Bien, si se tienen acciones no liberadas, es decir, estas acciones que no hemos acabado de desembolsar, ¿podemos transmitirlas? Sí, podemos transmitirlas. ¿Qué sucederá con el derecho de crédito que también se transmite? No obstante, esta transmisión significará que vamos a responder en cadena, solidariamente. Es decir, aquella cadena de transmisión, todos los miembros de esta cadena, si no se ha pagado, pues tendrá que pagar el transmitente. Entonces, esto llega hasta 3 años de prescripción. El capital social tenemos que tener en cuenta, desde otro lado, digamos, de la balanza, que es un concepto contable, que resulta ser la suma de estos valores nominales, de estas acciones.
que existen y que están en circulación. Bien, el capital social, por lo tanto, ¿qué es? Capital social es la suma de patrimonio que debería existir como mínimo. Si hubiera menos capital social tendríamos un desbalance y es un problema. Por otro lado, el patrimonio, ¿qué es? El patrimonio básicamente es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario que tendrá la sociedad. Se podría decir que en el momento de la Constitución coincide el capital y el patrimonio porque es lo que hay, no hay más. Pero en cuanto se empieza a operar, esta cifra puede variar y el capital puede ser el mismo y el capital será el mismo porque es una cifra estatutaria, pero el patrimonio lo que va a hacer es va a variar, puede subir, puede bajar, depende de la situación económica en la que nos encontremos. Respecto a ello tenemos que tener en cuenta que hay una relación íntima entre estos dos conceptos, el capital social y el patrimonio. ¿Por qué? Porque básicamente si el patrimonio descendiera de las 2/3 partes del capital social, se estaría en un supuesto de reducción obligatoria del capital. Si el patrimonio descendiera un 50% del capital social, lo que tendríamos es una causa de disolución obligatoria, es decir, tendríamos un marrón impresionante. El capital social, ¿qué funciones tiene? Esto lo hemos mencionado antes, pero vamos a ver exactamente qué 3 funciones tiene. Primeramente tiene una función de responsabilidad frente a terceros, es decir, si no tenemos ni un duro, aún podemos responder con el capital social. Limita la responsabilidad de los socios al capital aportado y además tiene una función contable, es decir, es una garantía indirecta porque lo que impide es generar beneficios ficticios y además supone un límite contable a la aplicación del resultado del ejercicio. El concepto del capital tiene una serie de principios los cuales debemos seguir. Esta serie de principios simplemente los voy a mencionar, no hace falta saber mucho más de ellos, sino simplemente una pequeña definición. Por ejemplo, el principio de determinación, es decir, el importe del capital social está determinado en los estatutos y no se puede cambiar así como así. El principio de integridad, es decir, ha de estar íntegramente suscrito. El principio de desembolso mínimo, hay que desembolsar como mínimo el 25% de las acciones de cada una de las acciones o del valor nominal de cada una de las acciones o el 100% en el caso de una SL, porque eso eran participaciones. El principio de estabilidad, es decir, no se puede aumentar y reducir sin razón. Para modificar el capital, pues habrá que cumplir los requisitos y además pues el procedimiento de modificación estatutaria comprendido en la Ley de Sociedades del Capital. También tenemos el principio de realidad. El capital social tiene que responder a una efectiva situación patrimonial y el principio de capital mínimo. Es decir, no podemos bajar de un capital mínimo, el que he mencionado anteriormente, el 50%. Tiene que haber un balance entre capital y patrimonio. Y también el capital mínimo significa, y esto sí que es más coherente con la definición, el hecho de que existe una cifra legal la cual no podemos bajar. 3.000 euros en las SL, 60.000 euros en las SAS. La Ley de Sociedades de Capital, establece unos principios de defensa que básicamente será un especial sistema de cautelas, no se pueden emitir acciones por debajo del valor nominal, hay que construir una reserva, hay que constituir, como queramos llamarle, una reserva legal, no se puede distribuir beneficios si no es a cargo de beneficios al ejercicio y hay un régimen especial para la autocartera. Bien. Finalmente, sobre las reservas sociales, simplemente comentar que es necesario por ley tener una serie de reservas para poder responder en casos de necesidad. Bien, ¿esto cómo lo obtenemos? Básicamente con los beneficios que obtiene la sociedad y no se reparten entre los socios, se crea un fondo de previsión que puede servir para muchas finalidades, sobre todo para responder a daños que pueda haber, pero también, por ejemplo, en una situación de crisis, pues para pagar sueldos, para aguantar la compañía, realizar una inversión, cualquier elemento que necesitemos dentro de lo que sería la ley, la lógica y los estatutos de la sociedad que también nos pueden limitar estos elementos. Bien, primeramente tenemos varios tipos de reservas. Vamos a ir a la primera, la reserva legal obligatoria. Esta reserva básicamente está en el artículo
en el artículo 2.7.4 diría de la Ley de Sociedades del Capital, si no es el 27, no lo recuerdo, está en la Ley de Sociedades del Capital. Como mínimo debe tener un 10% del beneficio de cada ejercicio, debe destinarse a completar esta reserva. Es decir, si nosotros ganamos 100, vamos a tener que dedicar 10 a ponerlo a la reserva legal, hasta tener un 20% como mínimo del capital social. Es decir, si el capital social son 100.000 euros, pues tenemos que tener 20.000 euros guardados en una cuenta por si acaso. Esto es lo que nos obliga la ley. Servirá para compensar pérdidas, etc. También podemos encontrar lo que se le llama las reservas legales especiales, porque esta que he explicado se le conoce como reserva legal común, es la que vamos a encontrar, pero también podríamos encontrar otra serie de reservas legales, las cuales no vamos a comentar. Bien, si seguimos tenemos las reservas estatutarias, estas vienen impuestas por los estatutos, nosotros personalmente podemos imponer en los estatutos que exista una reserva legal para lo que queramos. Después tenemos reservas voluntarias, es decir, la Junta General decide hacer una reserva voluntaria porque quiere. Y después tenemos las reservas tácitas. Estas reservas no están reflejadas en la contabilidad, sino que pueden venir de plusvalías, infravalorización del activo o sobrevalorización del pasivo, por ejemplo, infravaloración del activo o sobrevaloración del pasivo. Perdón. Bien, hasta aquí lo que sería el asunto del tema de reservas sociales.